A los 37 años, cuando muchos creían que su historia ya estaba cerrada, Sergio Busquets tomó una decisión que sorprendió a todo el fútbol español. No fue una rueda de prensa, no fue una confesión pública, fue algo mucho más inquietante. Eligió irse en silencio. Durante más de una década, Busquets fue el equilibrio del FC Barcelona, el hombre que sostenía las estrellas, el que corregía errores ajenos sin recibir aplausos. Pero detrás de esa imagen fría y disciplinada se acumulaban tensiones, decepciones y heridas que nunca salieron a la luz. ¿Por qué un jugador tan leal terminó alejándose del corazón del club? ¿Qué ocurrió realmente en vestuarios donde todos sonreían ante las cámaras? ¿Y por qué su salida dejó una sensación incómoda, como si algo no se hubiera contado del todo? Ahora, esa historia empieza a revelarse, y con esto llegamos a su lista. 5 nombres. 5 historias que duelen más de lo que parecen. Empezamos con el número 5. Número 5. Pep Guardiola. Cuando Pep Guardiola llegó al primer equipo, vio en Sergio Busquets algo que nadie más había visto. No velocidad, no potencia, sino una mente capaz de sostener todo un sistema. Fue Guardiola quien lo subió desde el filial y lo colocó en el centro de un proyecto que cambiaría la historia del fútbol. Desde fuera parecía una relación perfecta, pero por dentro la presión era brutal. Insiders del club recuerdan que Guardiola exigía de Busquets más que de cualquier otro jugador. No podía fallar, no podía esconderse. Cada error suyo descomponía todo el engranaje. Mientras otros podían permitirse perder balones o desaparecer por minutos, Busquets debía ser perfecto los 90 minutos. Siempre. Con el paso del tiempo, esa confianza absoluta se convirtió en una carga silenciosa. Guardiola no levantaba la voz, pero sus miradas lo decían todo. Testigos aseguran que tras ciertos partidos tensos, las correcciones más duras se producían a puerta cerrada, lejos de las cámaras, y casi siempre tenían a Busquets como destinatario, no por malos partidos, sino porque el sistema dependía de él más que de nadie. El punto de inflexión llegó en la última etapa de Guardiola en el club. En una conversación privada, Busquets habría expresado su agotamiento mental. No dudaba del estilo, pero sí del desgaste constante. Guardiola escuchó, pero no cambió nada. Para él, el modelo estaba por encima de las personas. Poco después, una frase empezó a circular en el vestuario, dicha en un contexto íntimo: aquí nadie es imprescindible. Busquets la entendió perfectamente. Siguió jugando, siguió ganando, pero algo se rompió. La consecuencia fue profunda. Desde entonces, Busquets asumió que su papel sería siempre el del sacrificio silencioso. Incluso bajo el entrenador que lo descubrió, aprendió que la lealtad no garantiza protección, y ese aprendizaje marcaría todo lo que vino después. Número 4. Gerard Piqué. Durante años, Sergio Busquets y Gerard Piqué fueron presentados como dos pilares inseparables del Barcelona. Uno ordenaba el juego desde el centro del campo, el otro mandaba desde la defensa. Campeones juntos, líderes juntos, símbolos del club. Pero dentro del vestuario, la relación nunca fue tan sólida como parecía. Insiders recuerdan que Piqué siempre tuvo una voz fuerte. Opinaba, cuestionaba, intervenía en decisiones que iban más allá del césped. Busquets, en cambio, prefería el silencio. Y en un entorno cada vez más politizado, el que hablaba más empezaba a tener más peso. Poco a poco, esa diferencia creó una distancia invisible. El conflicto no estalló de golpe, fue acumulativo. Decisiones deportivas discutidas, errores colectivos que se señalaban en público, pero que internamente no se repartían de forma equitativa. Testigos aseguran que en más de una ocasión, Busquets sintió que cargaba con responsabilidades que otros evitaban. El momento más tenso llegó tras una eliminación europea dolorosa. En el vestuario, hubo reproches, miradas cruzadas y silencios incómodos. Piqué tomó la palabra. Busquets no se defendió, no señaló a nadie, pero quienes estaban presentes aseguran que ese fue el instante en el que entendió algo clave. No todos protegían al grupo de la misma manera. Desde entonces, la relación se volvió estrictamente profesional. Respeto, sí. Complicidad, no. Piqué seguía siendo una figura influyente. Busquets, el sostén invisible que pagaba el precio del equilibrio. La consecuencia fue clara. Busquets se replegó aún más, habló menos, cargó más y asumió que en el nuevo Barça, el silencio ya no protegía, solo aislaba. Y lo que venía después sería aún más doloroso. Número 3. Luis Enrique.
Con Luis Enrique, el conflicto dejó de ser silencioso y pasó a ser incómodo. No hubo años de construcción conjunta ni confianza heredada. Desde el inicio, la relación se basó en una premisa clara: autoridad absoluta del entrenador. Y eso, para alguien como Busquets, acostumbrado a liderar desde la inteligencia colectiva, fue un choque frontal. Insiders del vestuario recuerdan que Luis Enrique no creía en jerarquías históricas. Campeones del mundo o recién llegados, todos debían empezar desde cero. En teoría, sonaba justo. En la práctica, significó que Busquets dejó de ser un pilar incuestionable para convertirse en un jugador constantemente evaluado. Cada partido era un examen, cada error una advertencia. El conflicto no era técnico. Busquets seguía entendiendo el juego mejor que nadie. El problema era la gestión emocional. Luis Enrique utilizaba la presión pública como herramienta. Declaraciones duras, mensajes directos a través de la prensa. Testigos aseguran que tras ciertos partidos, Busquets se enteraba de su rol real, más por titulares que por conversaciones internas. El momento crítico llegó cuando se produjeron decisiones tácticas inesperadas, sustituciones simbólicas, cambios de rol sin explicación previa. Para Busquets, aquello fue una señal clara. La confianza ya no era personal, sino circunstancial. Hoy servías, mañana no. La consecuencia fue profunda. Busquets siguió cumpliendo, nunca discutió públicamente, pero algo se quebró. Por primera vez, sintió que su experiencia no protegía al grupo, sino que lo exponía, que su silencio ya no era una virtud, sino una debilidad dentro de un modelo que premiaba la confrontación. Paradójicamente, llegaron los títulos. La historia oficial habló de éxito. Pero en la sombra, Busquets entendió una verdad incómoda. Se puede ganar y aún así perder el lugar que creía seguro. Y todavía quedaban dos nombres, los más delicados. Número 2. Xavi Hernández. Con Xavi, el golpe fue distinto. No vino desde la autoridad ni desde la presión pública, sino desde la cercanía. Durante años, fueron aliados naturales. En el campo se entendían sin mirarse. Xavi pensaba el juego. Busquets lo sostenía. Para muchos, representaba la esencia más pura del Barcelona. Pero todo cambió cuando Xavi regresó al club con un nuevo rol. Ya no era el compañero, era el que tomaba decisiones. Insiders del vestuario recuerdan que, desde ese momento, la relación dejó de ser horizontal. Había respeto, sí, pero también una distancia que nunca antes había existido. Busquets lo sintió de inmediato. Xavi llegó con una misión clara: reconstruir una identidad perdida. Para lograrlo, necesitaba símbolos y también sacrificios. Testigos aseguran que algunas decisiones tácticas y mensajes internos afectaron directamente a Busquets. No se trataba de rendimiento puntual, sino de representar un pasado que debía ser superado, y eso dolía. Hubo conversaciones privadas, largas, incómodas, sin gritos, pero cargadas de tensión. Busquets escuchaba hablar de futuro, de transición, de renovación, y entendía el mensaje oculto. Su ciclo estaba llegando al final, y ya no desde el consenso, sino desde la imposición. El momento más duro llegó cuando Busquets dejó de sentirse protegido, no por la afición, no por el club, sino por alguien que había compartido con él los años más gloriosos. Para Busquets, aquello fue devastador, porque no era solo fútbol, era confianza rota. La consecuencia fue clara. Busquets empezó a prepararse para marcharse, en silencio, sin conflicto, pero con una herida que nunca sanó del todo. Y ahora solo queda un nombre, el más inesperado, el que lo cambia todo. Número 1. Andrés Iniesta. Nadie lo habría imaginado, y precisamente por eso fue la herida más profunda. Andrés Iniesta no era solo un compañero de equipo, era el refugio emocional de Busquets dentro del campo, el jugador que calmaba el caos, el que nunca exponía a nadie. Durante años, cuando todo se tambaleaba, Iniesta estaba ahí, pero el silencio también puede ser una forma de abandono. Insiders del vestuario recuerdan que, en los últimos años juntos, Iniesta empezó a desaparecer de los conflictos internos, no tomaba partido, no intervenía cuando las decisiones se volvían injustas, no levantaba la voz cuando Busquets quedaba expuesto, no traicionó activamente, simplemente dejó de estar. El punto de ruptura llegó con la salida de Iniesta del club. No fue el adiós lo que dolió, sino la forma, sin lucha interna, sin resistencia, sin intentar equilibrar un vestuario que ya se estaba fracturando. Para Busquets fue devastador, sintió que el último escudo moral había desaparecido. Testigos aseguran que, tras esa marcha, Busquets cambió definitivamente, se volvió más distante, más frío, más solo. Entendió que incluso los vínculos más puros no sobreviven cuando el entorno se vuelve tóxico, y que la lealtad, sin respaldo, se convierte en una condena.
La consecuencia fue irreversible. Busquets se quedó, cargó con todo y lo hizo sin su aliado más cercano. Desde ese momento, dejó de creer en la idea de familia dentro del fútbol. Y ahí comenzó el final. Cuando Sergio Busquets anunció su salida, la versión oficial habló de edad, de ciclos cumplidos, de nuevos retos. Pero insiders revelan otra escena. En una conversación privada, lejos de cámaras y micrófonos, Busquets habría dicho una frase que heló la sala. No me voy cansado del fútbol, me voy cansado de estar solo. Ese fue el verdadero giro. No fue una decisión deportiva, fue emocional. Años sosteniendo a otros, años protegiendo el sistema, años callando. Y cuando miró alrededor, no había nadie. El jugador más silencioso del Barcelona se marchaba no por falta de nivel, sino por agotamiento interior. Hoy, lejos del Camp Nou, Sergio Busquets parece distinto, más ligero, menos tenso. Su legado permanece intacto, pero su historia real va más allá de títulos y estadísticas. Es la historia de un hombre que dio todo sin pedir nada y pagó un precio altísimo. Glorias y sombras no habla de héroes ni villanos, habla de verdades incómodas. Y la de Busquets es clara. En el fútbol moderno, el silencio no siempre es noble, a veces es letal, porque mientras unos brillan, otros sostienen, y casi nadie recuerda a los que se rompen en silencio.